A ver, cuando pensamos en una ciudad, casi siempre nos vienen a la cabeza imágenes, ¿verdad? Sus monumentos, las calles, la gente. Pero oye, ¿y si hacemos la prueba de cerrar los ojos y simplemente escuchar? Pues de repente pasa algo increíble. Descubrimos que cada ciudad tiene su propia banda sonora, una identidad que solo se pilla por el oído. Bueno, para meternos de lleno en esto, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, veremos qué es exactamente un mapa sonoro. Después, nos vamos directos a Sevilla para conocer un proyecto alucinante. Veremos el paso a paso de cómo se crea un punto sonoro y para rematar, nos colaremos en la exposición final que lo juntó todo. ¡Vamos allá! Venga, pues empezamos por el principio. ¿Qué es eso de un mapa sonoro? Y, más importante todavía, ¿qué nos puede contar de un sitio que a simple vista no se ve? Ojo, que no se trata de una simple lista de ruidos, ¿eh? Imagínatelo como un mapa del tesoro, pero auditivo. Cada sonido es una pista que nos ayuda a descifrar la historia, el carácter, la vida misma de un lugar. Es básicamente como usar una lupa, pero para los oídos. Y aquí está la clave de todo el asunto. Es que no es lo mismo oír que escuchar. Oír es pasivo, ¿no? Es como el ruido de fondo del tráfico, que está ahí, pero ni le hacemos caso. Pero escuchar, escuchar ya es otra cosa. Es un acto voluntario, es pararse a buscar el significado en esos detallitos sonoros que normalmente se nos escapan. A ver, sé que todo esto puede sonar un poco teórico o un poco abstracto, así que qué mejor que verlo en acción. Nos vamos a ir directos a Sevilla, donde un proyecto educativo brutal llevó esta idea del papel a las mismísimas calles de la ciudad. La propuesta en realidad era bastante directa, pero el desafío era gigante. A un grupo de alumnos se les propuso convertirse en una especie de cartógrafos auditivos. Su misión, ni más ni menos que dibujar el mapa sonoro de su propia ciudad, de Sevilla. Y es que, ojo a la increíble diversidad que encontraron. No hablamos de un solo sonido, ¿qué va? Es una sinfonía entera. Tienes por un lado el eco casi sagrado de las campanas de la Giralda y justo al lado el ritmo callejero de una guitarra y unas palmas en Triana. Es lo monumental y lo de todos los días, lo sagrado y lo festivo, todo ahí mezclado, formando la identidad de la ciudad. A ver, si paramos un momento a imaginar ese sonido, nos damos cuenta de que no es solo una campana sonando, es mucho más. Es el pulso que ha marcado el ritmo de la ciudad durante siglos. Es un eco que conecta directamente el presente con todo su pasado. Y de ese sonido tan solemne, ¡pum!, saltamos de repente al alma vibrante de un barrio como Triana. Aquí el sonido es justo lo contrario, ¿sabes? No es nada estático, es pura energía que sale de las calles. Es el compás de una guitarra y ese chasquido casi eléctrico de las palmas. Pero bueno, ¿y esto cómo se come? O sea, ¿cómo se captura un sonido y se convierte en un puntito en un mapa? Vamos a ver ahora los cimientos, las piezas clave que usaron los estudiantes para construirlo. Pues el proceso era una mezcla muy interesante de tecnología y de pura sensibilidad. A ver, primero la captura en bruto, grabar el sonido clave. Después el contexto visual, hacer una foto del sitio para anclar ese sonido a un lugar físico. Y por último, la interpretación, la parte más personal, describir con palabras por qué ese sonido era especial. O sea que, al final, cada punto del mapa tenía estos 4 ingredientes: el archivo de audio, la foto, la descripción, y el cuarto, que para mí es el más fascinante de todos, se les pidió que asociaran el sonido a un ritmo o a un instrumento. Es que me parece una forma súper creativa de conectar el ruido de la calle, el sonido ambiente, con el lenguaje universal que es la música. Brutal. Y lo bueno de todo esto es que no había una única manera de presentarlo, ¿eh? Los estudiantes tenían total libertad. Podían, por un lado, crear un mapa interactivo, casi como un videojuego de sonidos, o, por otro lado, podían tirar por lo puramente auditivo y componer un collage sonoro. Vamos, una especie de sinfonía urbana mezclando todos los sonidos que habían grabado. Claro, todo este trabajo, tanto individual como en grupo, no se podía quedar encerrado en clase. Había que compartirlo, así que todo culminó en un gran evento final para presentarle al mundo la identidad sonora de Sevilla. Y así fue como algo que empezó como un simple trabajo de clase se transformó en una exposición abierta a toda la ciudad. De repente ya no eran solo unos deberes, era una invitación formal para que cualquier sevillano pudiese redescubrir su propia ciudad, pero esta vez, eso sí, con los oídos de par en par. En el corazón de la exposición latía una pregunta, la misma que lo había arrancado todo. ¿Qué sonidos representan mejor a Sevilla? Y lo más interesante es que no se buscaba una única respuesta correcta. No. El objetivo era mucho más profundo. Se trataba de iniciar una conversación, un debate, sobre qué nos define culturalmente y cómo nuestros propios sentidos dan forma a esa identidad.
Vamos, que al final del día queda clarísimo que este proyecto fue mucho más que hacer un mapa y ya está. Fue la excusa perfecta para reflexionar, para abrir un diálogo en la comunidad sobre su propia identidad y, ya de paso, para desarrollar habilidades tan importantes como saber escuchar al de al lado y también saber evaluarse a uno mismo. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si este mismo ejercicio se hiciera en el lugar donde vivimos cada cual, ¿a qué sonaría? ¿Cuál sería la banda sonora de nuestra ciudad o de nuestro barrio? ¿Qué sonidos serían los que de verdad cuentan nuestra historia? Ahí queda eso.